el hueco del muro. Lo que posiblemente estamos asistiendo en este tiempo en nuestro proceso es a lo que podemos llamar ya hace bastantes años a una suerte de presión en el sistema mundo para reprimarizar nuestra economía. Nunca dejamos de ser un extractivista que basó su economía en la extracción de lo que se suelen denominar recursos naturales y mucho más hoy, en plena crisis económica del país, el debate o uno de los elementos que aparece como posibilidad de salir de esta crisis pasa por intensificar los sistemas extractivistas y de saqueo en gran parte de eso, de los bienes y dones de la naturaleza. Hemos pasado históricamente del ciclo minero, la constitución del país ha estado marcada por el ciclo de explotación minera y luego ha estado marcado por la de los hidrocarburos en este siglo XX y siglo XXI. Y hoy volvemos a tener la presión minera que deja pocos recursos para el Estado, a diferencia de la explotación gasífera que dejó recursos en el Estado un poco más grandes para las políticas redistributivas del actual gobierno, independientemente de quién esté en el gobierno, las políticas que fueron emergiendo en lo que se denominó el proceso de cambio y el gobierno del movimiento al socialismo. Esto creo que nos recoloca en las experiencias sociales, por decirlo de alguna manera, de intentos de diversificar la economía en los límites de las posibilidades de lo que ocurre en ese ordenamiento mundial. Pero eso no evita repensar las posibilidades alternativas y quiero colocar 2 o 3 elementos que tienen que ver con la ruptura de estas lógicas extractivistas y sus formas. Estamos viviendo una recolonización muy acelerada en la explotación de nuestros bienes y recursos naturales. Voy a poner 2 o 3 entradas. Uno tiene que ver con lo que podríamos denominar nuestros consumos. Es decir, vivimos en las ciudades y en nuestras organizaciones siempre debatimos qué estamos consumiendo, a qué circuitos desde la perspectiva de nuestras organizaciones, a qué circuitos económicos, sistemas de producción, cadenas de valor nos enganchamos. Y coloco esto porque a partir de lo que consumimos, de lo que compramos en los espacios urbanos en términos de alimentos, de dónde los compramos, del uso, por ejemplo, en los espacios culturales de nuestros propios equipos de sonido, de la demanda energética que tenemos para satisfacer nuestras acciones y nuestras actividades, generamos un sistema de presión sobre el sistema productivo en el área rural y en muchos casos eso puede significar el deterioro de las formas tradicionales de producción agraria, es decir, la producción de alimentos vía agricultura, vía ganado o vía actividades. Citar algunos ejemplos, y al trasladar esa presión sobre los sistemas de producción, también modificaciones o abandono de esas prácticas, entre comillas, tradicionales, y una creciente aproximación a una demanda acelerada ocurriendo con la minería del oro y su expansión en todo el continente. Este no es un fenómeno solo en Bolivia, es un fenómeno que atraviesa el continente entero y que hoy genera una suerte de articulación creciente de las economías familiares a esos sistemas de producción. Es decir, uno no necesariamente puede ir a sacar oro o ser parte de una cooperativa minera extrayendo oro en alguna zona del país, sino que mi economía familiar empieza a depender de esos circuitos económicos porque abastezco con mi tienda la minería, porque produzco comida que satisface a estos sectores mineros, porque soy parte del sistema de transporte, porque en la ciudad soy parte de una cadena y una red de rescate de oro, ¿no? Entonces, hay distintos mecanismos por el cual crecientemente la población tiene familia, algún tipo de vínculo en su red que se articula a estos sistemas económicos que están ligados a esta expansión
creciente del sistema extractivista, esta densificación del extractivismo, reprimarizando nuestras economías de nuestro país, de nuestros países, de la región entera, del sur global, frente a esta suerte de recolonización y de saqueo intensificado de los bienes de la naturaleza en este sur global a partir de las potencias de las corporaciones y del norte rico, que se está peleando por el control de estos recursos como los minerales de transición. Entonces, nuestras acciones de consumo tienen que ver con eso. Y en el escenario actual, por ejemplo, de otra vez una agudizada crisis económica, un problema de abastecimiento, un tema de inflación, un tema de especulación de varios alimentos que son como imprescindibles, entre comillas, en nuestras vidas, aunque varios de ellos podríamos prescindirlos y buscar mecanismos alternativos, no está encontrando respuestas articuladas de parte de las organizaciones. Ha habido pequeños intentos de respuesta en algunos barrios para garantizar ciertos abastecimientos o para garantizar un precio del pan más asequible o un control sobre el tamaño del pan. En varios barrios de varias ciudades han aparecido algunos de estos mecanismos, pero fácilmente se han disuelto. Se han disuelto porque en el escenario de la sobrevivencia volvemos a intentar resolver estos problemas de manera casi individual, por encima de las posibilidades de las soluciones colectivas. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que hemos perdido una fuerza dinamizadora de mi relación desde mi familia, desde mi barrio, desde mi campo organizativo, con la manera en que se mueve el mercado o los mercados en la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Este creo que es un elemento que tiene que volvernos a colocar en un debate sobre las economías en nuestras organizaciones urbanas, porque eso, como decíamos, también genera presión sobre los sistemas productivos y genera presión sobre los sistemas de ampliación de los modelos extractivistas. El otro elemento que tienen las organizaciones es que posiblemente las que trabajan vinculadas o en iniciativas más relacionadas a lo, eh, a lo a la producción de alimentos procesados, ¿no? O elaborados y alimentos saludables, se han desatado una serie de intentos para generar circuitos de abastecimiento de los alimentos básicos, digamos, agrícolas, bajo criterios de cierta complementariedad, de apoyar sistemas de producción básicos más ligados al cuidado de la naturaleza, de la madre tierra, pero son circuitos que se sostienen con mucho esfuerzo, porque no logran encontrar un camino fluido, suficientemente autosostenido, que genere canales y circuitos de comercialización que sostengan estas posibilidades. En gran parte porque estas experiencias de abastecimiento, de producción orgánica, están dispersas y exigen un tipo de logística en todo el sistema de traída, de transporte, de almacenamiento, de distribución, y que garantice que la gente pueda, entre comillas, abastecerse de estos productos con cierta facilidad. Y entonces encontramos bastantes entuertos en esos procesos que no los hacen sostenibles. Y aquí podríamos comentar desde el lado positivo, pero también desde las experiencias frustradas de la Red de la Diversidad de Huaynatambo, intento generar estos mecanismos que vinculen economías campesinas con las economías urbanas y los abastecimientos en la reproducción y la regeneración de la vida de esas experiencias urbanas. En el caso de Huaynatambo, hemos gestado el famoso Catu de Huaynatambo, ahí porque estamos en medio de la feria de Villa Dolores, una feria importantísima de abastecimiento, y este espacio que no solo comercializaba la producción de Huaynatambo, en términos de libros, discos, cine,
intentó generar un espacio de trueque de libros o de accesibilidad a la lectura, pero también tenía una cantidad de alimentos procesados unos y otros básicos en el sistema de producción que generábamos distribución a partir de redes aliadas. Por ejemplo, la gente de la red Camotes del Tarwi encontró un mecanismo de comercialización a través de ese espacio. Teníamos productores campesinos de Tarija que nos enviaban uva o durazno, producción ecológica para el abastecimiento del mercado en el Alto a un precio justo, pero al mismo tiempo garantizando la calidad. Intentamos montar una red de Catus con otras organizaciones, es decir, una articulación de estas tiendas, de estos mecanismos de comercialización. Generamos, entre otras cosas, el intento de que cada persona de Huaynatambo y la red de la diversidad sea una especie de Catu ambulante, es decir, alguien que puede comercializar a través de esa persona en su barrio, con el vecino, con la vecina, con gente que pide que se le abastezca, pero no vive lejos de la ciudad del Alto, y tenemos gente del equipo que vive en esa zona o próximo a esa zona y podría llevarle el producto. Y a pesar de todos esos intentos, no hemos logrado consolidar una red de comercialización. ¿Cómo se gesta estas posibilidades que se conviertan en sostenibles y no infladas, subvencionadas a partir de proyectos o de ONGs? Han aparecido muchísimos espacios de comercialización de producción orgánica, pero varios de ellos tienen un nivel de subvención, fruto de la elaboración de proyectos, del sostenimiento de organizaciones no gubernamentales principalmente. Y varios de ellos se han diluido porque ya no han tenido la capacidad de ese sostenimiento externo. Entonces, uno de los elementos básicos que nos obliga a repensar un poco la manera en que gestamos iniciativas económicas tiene que ver con la capacidad de gestar procesos sostenibles que articulen mejor la relación campo-ciudad. En los mecanismos de abastecimiento de aquellos productos que consideramos importantes para vigorizarlos, para potenciarlos, para aproximarlos de una manera saludable, por decirlo de alguna manera, a nuestra casa, ¿sí?, a nuestra familia, a la regeneración de nuestra vida, al cuidado de nuestra vida, pero al mismo tiempo ver con cómo generamos unos tipos de consumo que disminuyan la presión sobre la expansión del extractivismo. Es decir, lo que hacemos y consumimos en la ciudad en términos energéticos, en términos de equipamientos, de celulares, de equipos tecnológicos, de lo que ponemos de equipación en nuestras cocinas, ¿no?, en la construcción, en la manera en que construimos la vivienda, estamos generando una demanda de materiales que intensifica el deterioro y la erosión de la producción agraria tradicional para trasladarla a sistemas de abastecimiento ligadas a la extracción de cualquier cosa, desde arena hasta cascajo, hasta, como decíamos, minerales vinculados a la transición energética que terminan deteriorando territorios grandes, o esta presión que tiene hoy el mundo en términos de el almacenaje de oro como reserva económica ante la crisis de varias de las monedas y la necesidad de fuentes para movilizar una cantidad de dinero que se mueve en economías mafiarizadas hoy en el planeta y que necesitan algún tipo de resguardo, y entonces se produce un desborde por la vía del oro, y que en la manera en que nosotros nos insertamos en esas economías genera la presión justamente para intensificar las mismas y deteriorar la producción y la soberanía alimentaria, para poner un solo ejemplo. Y así como hablamos de soberanía alimentaria, podríamos hablar de agua. Así como hablamos de agua, podríamos hablar de varios otros elementos que configuran nuestra vida. Tengo la sensación que esa agenda, que es importante y que algunas organizaciones las tienen, se ha convertido en una especie de agenda ausente en la mayoría de nuestras organizaciones. Hemos dejado de hablar y de intentar generar algunos de estos mecanismos que sean sostenibles. La única manera de conseguir que estos funcionen es ensayando, experimentando. No hay receta, eso nos ha demostrado la experiencia, pero necesitamos ensayar, necesitamos experimentar, experienciar.
desde nuestras posibilidades de autonomía. Porque cuando esto sucede con mecanismos de subvención altos, no suelen ser sostenibles. Creo que ahí hay una agenda que nos toca retomar como organizaciones urbanas y que ejercen presión en última instancia sobre los territorios donde se expande las lógicas extractivistas. Gracias, Mario. Yendo un poco en esa línea, estas experiencias como las que relatabas, ¿no? Respecto a Huaynatambo, las de la diversidad, como dices, se han producido en otros espacios a iniciativas y que evidentemente no han tenido la posibilidad de desarrollarse por mucho tiempo y ni más allá de los propios objetivos que se planteaban estas organizaciones. Y sí, algunas han tenido la posibilidad en la medida en que había un apoyo a partir de organizaciones no gubernamentales, u otras también a nivel gubernamental, pero que finalmente como que simplemente se convertían en una experiencia. Eh, ¿Por dónde, cuáles serían, qué elementos hacen que nos explicarían este hecho, ¿no? De que este tipo de iniciativas en general no tengan la posibilidad de avanzar. Es la fuerza del mismo sistema a nivel mundial, esa división del trabajo que se asigna a cada uno de nuestros países, las que van imponiéndose o las políticas gubernamentales que tampoco intentando desarrollar políticas de soberanía no han tenido la posibilidad de tampoco implementar más complejos, más a largo plazo. ¿Cuáles son esos elementos que nos podrían explicar, ¿no? Esa imposibilidad de poder desarrollarse mucho más allá de lo que cada organización se ha planteado? Yo creo que mirando la experiencia de Huaynatambo con todo el sistema de cactus, que hace parte de una experiencia económica mayor. O sea, Huaynatambo y la red de la diversidad, además del sistema de cactus, tiene varios elementos de unas estrategias económicas. Algunas han funcionado mejor, otras menos. Por ejemplo, establecimos un sistema de Pasanacu en Cultura Viva Comunitaria. Huaynatambo propuso al tejido Cultura Viva Comunitaria el año 2014 la gestión de un Pasanacu que genere fondos de inversión en las organizaciones culturales. 11 años después, ese Pasanacu todos los años funciona, a veces con un grupo, a veces con dos, a veces con tres grupos de juego de Pasanacu. Es decir, moviliza 10, 20, 30 organizaciones o personas ligadas al tejido cultural y comunitaria en este mecanismo de circulación del beneficio. Hemos intentado hacer cosas como lo que hemos llamado rutuchas, es decir, la incorporación vía el ritual del primer corte de pelo a las organizaciones, hacer lo mismo con las organizaciones, no solo con los niños y con las niñas, y dotarles de equipamiento, de herramientas, de recursos para el arranque de su proceso cuando son organizaciones nuevas en la red de la diversidad. Hemos generado intentos de monedas complementarias, llamada Poquitits, en el caso de Huaynatambo, para hacer circular más aceleradamente nuestras reciprocidades, nuestros apoyos colectivos, eso que ha garantizado de alguna manera nuestro sostenimiento en varios años. Hemos construido una cosa que denominamos la Maloca, que es una caja de ahorros, préstamos sin intereses durante varios meses para las personas, las familias, las organizaciones que componen la red de la diversidad. Es decir, hemos hecho varios procesos, algunos exitosos y otros no tanto, que implementaban el sistema de Cactus. Y aquí creo que hay unos cuantos aprendizajes que intentaré decir rápidamente. Y ponía el ejemplo de los Cactus. Uno primero es eso. Necesitamos diversificar nuestras estrategias económicas. No alcanza generar una estrategia única como mecanismo de respuesta económica ante el avasallante sistema mundo que está deteriorando las posibilidades de economías sostenibles distintas a las de la expansión del capitalismo ligadas a la expansión e intensificación
del extractivismo en nuestros territorios. Segundo, necesitamos al mismo diversificar las estrategias, que cada una también sea diversificada. Y en los Catus logramos un nivel de diversificación, pero no es suficiente para convertirlo en una suerte de red distribuidora de varios productos que satisfagan nuestras necesidades cotidianas. Y tercero, que un poco va por donde apuntabas, Pablo, la necesidad de combinar estrategias que incidan sobre la vida cotidiana, es decir, incidan sobre la manera en que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, nuestras familias, se incorporan en los sistemas de circulación de bienes y mercancías y, por tanto, generan un tipo de presión, de demanda, de solicitud al mercado o un tipo de abastecimiento. La vida cotidiana, nuestra vida, lo que compramos, lo que comemos, lo que privilegiamos, dónde invertir nuestros escasos o muchos recursos que tengamos, hace a la presión del mercado y, aunque parezca lejano, eso es lo que intentaba explicar, tiene incidencia en lo que está ocurriendo en las economías rurales, en la soberanía alimentaria, en la soberanía de nuestra agua, en la soberanía territorial o en la expansión de los con su secuela devastadora, por ejemplo, en la contaminación del agua, de ríos, de los sistemas de incendios para ampliar los sistemas forestales ligados al agronegocio, a la producción de la soya para la exportación, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos incidir sobre la vida cotidiana, pero necesitamos al mismo tiempo configurar, constituir una realidad, una organicidad capaz de soportar estas alternativas y que tienen que ser autónomas. Entonces, la red de Catus que montamos fue un intento, que no es que ya murió, sino es posible revitalizar con los aprendizajes, pero eso tiene que constituir una suerte de institucionalidad, de organicidad, que haga capaz su funcionamiento. Eso ha ocurrido en la Maloca, con todas sus debilidades y fragilidades, esto que decíamos que tenemos como caja de ahorros, como caja de préstamos, un pequeño fondo de inversiones y haciendo crecer un pequeño fondo de pensiones complementario para la gente de la red de la diversidad, ha logrado configurar durante ya varios años, vamos hacia el quinto año, una especie de organicidad, de institucionalidad que la sostiene y ya se sostiene a sí misma, ya no se cae. Puede ser que un tiempo se debilite, se fragilice, siempre esto es posible porque los procesos son vivos, pero ha configurado una cierta institucionalidad, una organicidad que los Catus no lograron en última instancia consolidar. Entonces necesitamos configurar una manera de actuar, una organización, una estructura que sostenga las iniciativas. Y eso lo hacemos articulando redes, generando vinculación. Si no quedamos solos, no diversificamos. No generamos fortaleza organizativa. Y por último, como lo planteabas un poco, Pablo, necesitamos incidencia en la política pública, en el Estado, porque estas iniciativas necesitan un nivel de protección del Estado, porque son iniciativas que entran en desventaja en el sistema del mercado, en el sistema mundo. El Estado tiene una responsabilidad, mucho más en Bolivia, donde la Constitución Política del Estado declara y asume que tiene 4 sistemas, modelos, formas organizativas de la economía que son reconocidas por el Estado en igualdad jurídica, es decir, que esas 4 formas tienen que ser fortalecidas y potenciadas por el Estado, por las políticas de Estado. La economía estatal, la economía privada, la economía social cooperativa y la economía comunitaria, a la cual pertenecen gran parte de estas iniciativas. El Estado no puede meterse a normar, a regentar, a definir la economía comunitaria, porque el Estado es justamente el sistema contrario, a contrasentido de la comunidad. La comunidad genera sus propios acuerdos, su propia institucionalidad. Cuando el Estado se mete, disuelve, erosiona las formas comunitarias. Pero el Estado puede generar políticas que facilitan, promueven, ¿no? Amplían, fortalecen estas economías comunitarias sin entrar a controlar a estas economías, protegerlas. Entonces, un mecanismo que, por ejemplo, el Estado ha encontrado para fortalecer algunas de esas experiencias es EMAPA,
que se ha convertido en este momento de crisis en uno de los referentes básicos para el abastecimiento a precios justos. Pero el mapa no alcanza. Cuando eso termina excesivamente centralizado termina convirtiéndose en una institucionalidad que sirve, entre comillas, también para los sistemas de especulación, ¿no? Que termina endeudada porque se vuelve insostenible, porque no traslada, entre comillas, la gestión de esa institucionalidad a los propios sistemas comunitarios, que han demostrado también cierta eficiencia en algunos momentos en sus mecanismos de negociación con el mercado puro y duro. Entonces, se necesita políticas de Estado, pero política de Estado que no centralice en el Estado, sino políticas de Estado que fomenten, que generen posibilidades, que amplíen, que permitan esta autogestión, esta autonomía de las experiencias, las permitan que se fortalezcan y se expandan. Pero necesitamos trabajar en esa triple dimensión simultáneamente. La vida cotidiana, la configuración de una cierta organicidad, institucionalidad que garantice el funcionamiento de las experiencias y la incidencia en la política de Estado. Necesitamos trabajar complementariamente en esa triple dimensión para garantizar cierta sostenibilidad de este tipo de experiencias. El hueco del muro.